Hola, buenas. Soy José Antonio Sian Clemente y vengo a presentaros esta comunicación que he preparado junto a mis compañeros Carlos Galeano de la Rocha, Gonzalo Reverte Espágola, José Luis Gil Delgado, para el primer Congreso Internacional de Actividad Física y Salud en Población General, Clínica y Especial. El título de esta comunicación es el ratio de carga externa acumulada en jugadores de fútbol durante el microciclo de entrenamiento en fútbol de la competición, una revisión narrativa. El objetivo principal de esta comunicación va enfocado a establecer o hablar sobre la relación que existe entre la carga acumulada en los jugadores de fútbol, teniendo en cuenta la carga del entrenamiento, del microciclo y la competición. Al final lo que buscamos es hablar de ese ratio de carga acumulada para enfocarlo principalmente a la planificación en fútbol. Cuando hablamos de monitorización de la carga, es importante tener en cuenta que es uno de los aspectos más importantes que hoy en día se lleva a cabo en fútbol. Todos los staff hoy en día llevan a cabo la monitorización de la carga, se van acumulando muchos datos ya que los jugadores están continuamente sometidos a una evaluación sistemática, pero a veces esta información se va recolectando y no se utiliza de manera inmediata en los entrenamientos, no se utiliza de manera inmediata en la toma de decisión, y eso es lo que buscamos un poco esclarecer con esta comunicación. Básicamente lo que intentamos es mejorar o objetivizar ese proceso de monitorización con esos datos que se toman para poder gestionar mejor los entrenamientos y en definitiva poder intentar buscar un mejor rendimiento, un rendimiento óptimo en los jugadores. Cuando hablamos de monitorización de la carga, hay que tener en cuenta que en fútbol la carga se divide en dos grandes categorías. Una es la carga externa y otra la carga interna. La carga externa es aquella que el jugador realiza durante el entrenamiento. Son aquellas mediciones objetivas del trabajo físico realizado. En cambio, la carga interna es cómo responde el jugador, cómo son sus respuestas fisiológicas, psicológicas a ese esfuerzo que ha realizado. En cuanto hablamos de la monitorización del microciclo, hoy en día, basándonos en la literatura que podéis observar ahí, vemos que el microciclo de entrenamiento se va modulando la carga en función del día de la semana. Los días post partido, ya sea el día más uno o más dos, normalmente el entrenamiento se enfoca a lo que sería la recuperación de aquellos jugadores que han acumulado más carga en la competición y compensar a aquellos jugadores que han jugado menos. La fase central del microciclo vemos como la literatura nos informa de que en esos días menos 3, menos 4, es decir, 3 o 4 días antes del siguiente partido se busca un periodo de sobrecarga, es decir, es el momento donde mayor acumulación de carga se produce, y después en la última fase de la semana del microciclo, justo antes de llegar al siguiente partido, que normalmente suelen ser el más day menos 2, más day menos 1, es decir, 2 días antes, un día antes del partido, lo que se busca es una fase de tapering que nos lleva a reducir la carga para que el jugador no llegue fatigado al fin de semana y pueda competir en unas condiciones óptimas. Pero nosotros en definitiva lo que vamos a hablar en esta comunicación es del ratio de carga acumulada. El ratio de carga acumulada que lo hemos utilizado según el estudio de Clemente y colaboradores que podéis ver ahí, que es la carga acumulada en el microciclo entre la carga acumulada entre competición. Para nosotros es importante porque este ratio nos permite cuantificar cómo es el estímulo de entrenamiento en función de la competición, ayudándonos principalmente, como hemos comentado anteriormente, a la periodización y la gestión de la carga. Para nosotros es muy importante porque nos va a ayudar, o pensamos que este tipo de herramientas ayuda a lo que sea la adaptación física de los jugadores. En cuanto a cómo hemos realizado este trabajo, esta comunicación, bueno, pues podéis ver la estructura ahí, que básicamente lo que hemos llevado a cabo es una revisión narrativa de la literatura que hay sobre este topic, centrándonos en aquellas principales bases de datos de la literatura científica y utilizando palabras claves como son el ratio, la carga acumulada, la carga externa, microciclo, fútbol, en definitiva esas que os ponemos ahí, pero en definitiva todas aquellas palabras relacionadas con lo que sería el top en cuestión. Para ello hemos realizado una revisión hasta marzo de 2025 y hemos organizado la información en dos grandes categorías. Primero, vamos a hablar de las diferencias generales que existen en el ratio de carga acumulada y después hablaremos del ratio de carga acumulada dependiendo de las diferentes variables de carga externa, como hemos comentado anteriormente. Principalmente cuando hablamos de las diferencias generales en el ratio de carga acumulada, vamos a hablar de la duración del microciclo, cómo influye en el ratio, de la posición del jugador, del estatus del jugador, es decir, si es titular o suplente, y por último hablaremos de ese segundo apartado que es de las diferencias por variables. En cuanto a la relación en este caso del microciclo, del ratio en función de las sesiones, podemos ver que, según el estudio de Clemente y colaborador en el año 2019,
Ese ratio de carga acumulada es dependiente del número de sesiones que componen el microciclo, teniendo en cuenta que cuanto más sesiones de entrenamiento, el ratio de carga acumulada es mayor, pudiendo ser hasta 2-3 veces mayor que en la competición, y que en la comparación de microciclos de 3, 4 o 5 días, aquellos microciclos que tienen más días, es decir, los de 5 sesiones, tienden a tener un mayor ratio de carga acumulada. En cuanto al estatus del jugador que hablábamos anteriormente, que es decir, si el jugador es titular o suplente, también podemos ver en la literatura, de acuerdo al estudio de Stevens, de que ambos jugadores o ambos perfiles de jugadores, titular y suplente, tienen diferente carga acumulada. Los suplentes tienden a tener una menor carga acumulada, un menor ratio, y ese día menos uno, que es el que hablábamos anteriormente en la temporalización del microciclo que utilizamos para compensar la carga de los suplentes, vemos que, según nos dicen estos autores, no siempre es un estímulo óptimo para comparar su carga, la carga de los suplentes, con la carga de los jugadores titulares. En cuanto al ratio de carga acumulada por posiciones, ahí podemos acudir al artículo que nos presenta Modri Colaborador en el año 2021. Vemos cómo las diferentes posiciones tienen diferentes ratios de carga acumulada. Es cierto que la mayoría de las posiciones tienden a tener un mayor ratio de carga acumulada en variables como la distancia total y menor ratio de carga acumulada en variables como la alta intensidad, pero eso entraremos en detalle a continuación. Pero la idea es que tenemos que tener en cuenta básicamente es que cada una de las posiciones tiene un ratio y estas posiciones se deben estudiar individualmente. Ya centrándonos en esa variable por posición, esa diferencia en el ratio de carga acumulada dependiendo de qué variable de carga externa utilizamos, pues vamos a centrarnos en las principales variables de carga externa. La primera de ellas, la distancia total recorrida, la distancia total cubierta. Vemos cómo de manera significativa los jugadores de fútbol tienden a acumular mayor distancia total cubierta durante los entrenamientos que en los partidos. La literatura nos dice que el ratio de carga acumulada sobre la distancia total cubierta, ahí veis los diferentes estudios que hemos utilizado, varía entre 1.5 y 2.6 veces mayor durante el entrenamiento que durante la competición. En cuanto a otras de las variables principales, como sabéis que es el sprint y la alta intensidad que influyen en el fútbol, bueno, pues aquí sí encontramos resultados más dispares. Por ejemplo, el estudio de Zurutuza y colaboradores nos muestra que el ratio de carga o la alta velocidad, en este caso en el partido, no llega a alcanzar el 100% el entrenamiento no llega a alcanzar el 100% del partido, y encontramos disparidad de resultados. Por ejemplo, hay estudios que hablan que el ratio de alta velocidad oscila en los entrenamientos entre 1.8 y 2.3 y en sprint entre 1.6 y 3.5, es decir, sobrecargando en mayor medida en los entrenamientos esas variables, pero hay otros estudios que apenas llegan a superar la distancia acumulada tanto a alta velocidad como a sprint de estas variables, como por ejemplo el estudio de Dios Álvarez, que nos muestra cómo el ratio de alta velocidad es 1.2 y en sprint no llegamos a acumular esa alta velocidad, esa distancia sprint durante el entrenamiento en relación con la competición. Como podéis ver, esto hemos comentado anteriormente que este tipo de variables son muy diferentes, y esto se debe principalmente a las diferencias metodológicas que utilizan los estudios. En cambio, cuando nos centramos en la última variable o la última conjunto de variables, como son las aceleraciones y deceleraciones, vemos que estas sí tienden a sobrecargarse en mayor medida durante el microciclo de entrenamiento con respecto a la competición, siendo valores 3 y 4 veces mayor normalmente durante los microciclos de entrenamiento con respecto a la competición. Básicamente esto lo achacamos a que durante los entrenamientos tendemos hoy en día, la tendencia moderna del entrenamiento de fútbol es a realizar juegos reducidos o tareas en espacios muy reducidos donde se sobrecargan esta variable, como no ocurría, por ejemplo, en la variable anterior de alta velocidad y sprint. En cuanto a conclusión como conclusiones y para llevar a cabo tomar estos mensajes que nos podemos llevar a casa con respecto al trabajo, es que es importante monitorizar sistemáticamente la carga. Hay que tener en cuenta que cada una de las variables tienen una atención o necesitan una atención diferente, por eso es necesario equilibrar las variables. Es necesario personalizar en función de la posición y, por supuesto, también adaptar al calendario a qué tiempo disponemos, qué número de sesiones disponemos para poder entrenar. Muchas gracias, espero que os haya servido esta comunicación y
estamos para vuestra disposición para todo aquello que necesitéis.